continuación vamos a abordar la medición de los datos, que cumple un rol fundamental en cualquier estrategia digital. Para eso tenemos a Cristian Sasso, jefe de canales digitales del Servicio Nacional del Turismo, quien es magíster en marketing de la Universidad de Chile, ingeniero comercial de la Universidad Nacional Andrés Bello, y es un profesional con alto enfoque técnico en e-commerce, marketing digital y certificado en las principales plataformas digitales. Quien hoy nos va a hacer un taller sobre Google Analytics y nos va a explicar cómo esta plataforma gratuita podemos obtener información valiosa de los usuarios a través de los datos y cómo generar informes que nos permitan visualizar la información de forma sencilla y ser un apoyo para la toma de decisiones basadas en datos. Así que le damos la bienvenida a Cristian Sasso. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias a todos ustedes. Primero, agradecer la invitación. Es una muy buena instancia y hoy día yo les voy a presentar Google Analytics. Primero que todo, hoy día lo que podemos medir lo podemos mejorar. Entonces es fundamental tener herramientas que nos permitan poder ver el comportamiento de los usuarios. Y acá nace Google Analytics, que es una herramienta gratuita de Google que se instala en el sitio y permite medir las métricas de nuestro sitio. También permite ver cómo están llegando las personas a nuestro sitio web y además nos ofrece información de el tipo de audiencia, de dónde viene la gente, el comportamiento que tiene nuestra página y las conversiones que vamos a ver más adelante. Primero que todo, ¿cuáles son las métricas más relevantes en Google Analytics? Tenemos métricas de adquisición. Son las métricas cuando la gente llega a nuestro sitio, cómo yo adquiero usuarios a mi sitio. Y las principales son los usuarios nuevos que llegan, que yo puedo identificarlos sobre los usuarios que son recurrentes y los que no, y las sesiones, es decir, cada vez que se ingresa a mi sitio, se mide una sesión. También yo en Analytics puedo tener métricas de comportamiento. El comportamiento quiere decir cómo se comporta la gente dentro de mi sitio. Y acá es relevante medir, por ejemplo, el porcentaje de rebote, que es la gente que ingresa a mi sitio y por alguna otra razón se va sin hacer ni una acción. Las páginas por sesión, es decir, cuántas páginas desde que ingresa a mi sitio ve, cuántas páginas de mi sitio, y la duración media de la sesión, es decir, cuánto tiempo está en mi sitio. Otras métricas relevantes son el rendimiento de venta. Acá no se preocupen si no tienen comercio electrónico, porque con adquisición y comportamiento se pueden medir muchas cosas, pero si nosotros tenemos un comercio electrónico en nuestro sitio, yo puedo medir las transacciones, los ingresos, el carro abandonado, es decir, cuando alguien echa algo al carrito de compra, pero no lo lleva por alguna circunstancia, la tasa de conversión, esto quiere decir la gente que ingresa a mi sitio y hace una compra, y el ticket promedio, es decir, cuánta gente en promedio, cuál es el monto de compra. Eso con las métricas, y también existen las dimensiones en Analytics. ¿Qué son las dimensiones? Son atributos de los datos. Por ejemplo, hay una dimensión que se llama país y me indica todos los países de donde se origina este usuario. A diferencia de las métricas, que las métricas son dimensiones cuantitativas. Por ejemplo, la métrica usuarios es el número total de usuarios. Entonces acá lo pueden ver en esta tabla donde yo tengo dimensiones. Las dimensiones también pueden ser, por ejemplo, desde dónde ingresan a mi sitio. Si ingresan desde Google, si ingresan desde red social, y las métricas. Entonces las métricas me dicen cómo yo adquiero estos usuarios. Y las métricas siempre son un número, y las dimensiones son más cualitativas. Por ejemplo, el país, y yo tengo el total de usuarios. Esta distinción es súper relevante en Analytics porque yo puedo hacer muchas mezclas entre dimensiones y métricas, entonces puedo medir muchas cosas. Lo importante de Google Analytics es que me entrega informes. Yo puedo seleccionar una fecha y me entrega informes, por ejemplo, en tiempo real. Informes de mi audiencia. ¿Cómo es la audiencia? ¿Dónde viene? ¿De qué país me visita? ¿Qué sistema operativo tiene? ¿Si me visitó de un celular o me visitó de algún computador? Todo eso yo lo puedo medir. Adquisición. ¿Cómo yo adquiero este usuario? ¿Cómo llegó a mi sitio? ¿Llegó desde otro buscador? ¿Llegó de una red social? Y eso es relevante para la toma de decisiones. Después el comportamiento, es decir, cómo se comporta la gente en mi sitio. Ya llegó, ya lo adquirí y yo quiero saber cómo se comporta, qué páginas visita, dónde hizo clic, qué le gusta, qué no le gusta.
Y por último, las conversiones, que esto lo vamos a ver en la segunda etapa después de ver estos 4 informes, porque las conversiones responden a objetivos, y yo puedo crear en objetivos en Google Analytics. Entonces, primero los informes en tiempo real. Este informe me entrega la información de qué está pasando en mi sitio. Y esto es súper relevante para saber, por ejemplo, qué está pasando en el momento que yo envío un correo electrónico a mis clientes. Y yo puedo ver cómo se comporta la gente, si está viendo mi sitio a través de un computador de escritorio, un móvil o una tablet, si lo está viendo en alguna página en particular, y de dónde llegó, si llegó de una red social, si llegó del buscador, si llegó por el email, etcétera. También me sirve esto, por ejemplo, si yo estoy participando, no sé, en un cyber, yo quiero ver cómo se comportan mis usuarios en el momento. Y esto me puede entregar importantes conclusiones. El segundo informe es un informe de la audiencia. Es un informe de la gente que ya pasó por mi sitio y yo la identifico. Entonces puedo identificar cuántos usuarios llegaron, cuántas sesiones hicieron, que son las métricas que veíamos al principio, cuántas páginas vieron, cuánto tiempo estuvieron, y todo eso lo puedo analizar a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel del sistema operativo que usan, del dispositivo, y acá si se fijan a la izquierda dentro de los informes, hay varios subinformes. Yo estoy viendo acá la visión general, pero puedo ver en detalle, por ejemplo, usuarios activos, la ubicación demográfica, los intereses, etc. El tercer informe son los informes de adquisición, es decir, cómo yo adquiero esos usuarios. Y este es el que me gusta más porque yo sé de dónde llegan mis usuarios. Y eso es relevante para la toma de decisiones porque yo cuando tengo mi sitio quiero llevar tráfico de diferentes fuentes, por ejemplo, directo desde Google, de algún banner que me esté mostrando un acceso a mi sitio, alguna red social, algún email marketing, y eso yo puedo medirlo. Si se fijan acá está la fuente, que es la dimensión que les explicaba al principio, y yo puedo ver las métricas de esas dimensiones. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el tráfico orgánico es el que genera más tráfico a mi sitio, pero necesito ver la calidad. Veo la adquisición, veo que llegaron más, pero acá a la derecha yo puedo ver el comportamiento. Entonces puedo decir el porcentaje de rebote, que es gente que ingresó a mi sitio y no hizo ni una acción, es muy alto. Entonces no me conviene estar ahí y yo me enfoco en otro canal. Entonces esto es relevante cuando yo estoy haciendo acciones en distintas fuentes, o sea, en distintos sitios, redes sociales, que están llevando tráfico a mi sitio, pero yo quiero medirlo, cuál es la efectividad de eso. Entonces, este informe de adquisición es relevante para yo saber cómo funciona el tráfico, primero cómo llega, cuál es la cantidad de usuarios que están llegando y después cómo se están comportando estos usuarios. Y después más a la derecha, si pueden ver, están las conversiones, que eso lo vamos a ver en un próximo informe, porque las conversiones requieren objetivos, y yo puedo crear los objetivos según las necesidades de mi negocio. Dentro del informe de adquisición, también yo puedo enlazarlo con Google Ads. En Google Ads yo puedo hacer publicidad de pago, por ejemplo, publicidad SEM, que son los anuncios de Google pagados, cuando la gente está buscando información de mi negocio, o por ejemplo, anuncios en YouTube, cuando quiero poner videos, o anuncios en la red de display, que son los anuncios que son los banners en los distintos sitios web. Todo eso yo lo puedo enlazar a mi cuenta de Analytics y lo puedo ir midiendo. Entonces puedo ver qué tipo de campaña tiene más efectividad. Otro informe de adquisición es el informe de las redes sociales, porque yo, como tengo mi negocio, siempre tengo las redes sociales para publicar todo lo relacionado con mi negocio. Y acá yo puedo ver cómo es el tráfico. Por ejemplo, acá en esta página que es de la promoción de Chile, yo puedo ver qué me genera más tráfico. Entonces yo veo que Facebook me genera más tráfico. Pero también ha ido aumentando, por ejemplo, las Instagram Stories. Y esto es es un buen informe para la toma de decisiones, porque yo puedo definir qué red social me está generando tráfico de mayor calidad. Primero veo la adquisición, cuánto tráfico me está generando y después veo el comportamiento de la gente que llegó por redes sociales. Otro informe dentro de los informes de comportamiento es el de visión general,
donde yo puedo ver un flujo. Y este flujo es súper relevante porque yo puedo ver cómo se comporta la gente en mi sitio. Por ejemplo, si la gente llega eh, a mi sitio por una parte en particular, por ejemplo el home, yo puedo ver en qué próxima página se metió. También puedo analizar si se salió de la página por alguna razón. Entonces acá yo puedo detectar problemas y esto es sumamente relevante. Por ejemplo, si yo soy un comercio electrónico, me puede responder el interrogante por qué no estoy vendiendo. Quizás la gente no está llegando a mi producto o no está, tiene dificultades para subir al carro un producto. Y eso es sumamente importante identificarlo, porque probablemente el usuario quiere comprar, pero quizás se confundió en alguna página y abandonó el sitio web por ese motivo. Entonces acá yo puedo ver los usuarios que llegaron, por ejemplo, si llegó de una red social y ingresó un producto pero no lo compró, yo puedo detectar esto a través de este flujo. También en el informe de comportamiento está el contenido del sitio. Yo puedo ver la gente que ingresa a mi sitio, qué página visitó y cómo se comportó en esa página. Por ejemplo, si visitó el home y después visitó otra página o se salió de esa página sin visitar más. Entonces acá yo saco importantes conclusiones de cómo se comporta la gente. Entonces acá ya vimos los principales informes que me entregan su información útil para saber cómo yo adquiero a los usuarios y cómo se comportan. Ahora quiero que veamos dos cosas que son muy relevantes en Google Analytics: los objetivos y las audiencias. Partamos por los objetivos. Los objetivos, lo que son los objetivos es que yo puedo medir cómo cuantificar una actividad completada. Por ejemplo, la información que me entrega Analytics me entrega la información de páginas vistas, el tiempo medio de la sesión, como veíamos en las métricas, pero yo quiero medir cómo es la efectividad de esas métricas. Entonces yo creo objetivos. En este caso, este es un portal de contenido, por lo que el consumo de contenidos es el atributo de éxito que yo quiero medir. Entonces yo hago objetivos para ver cuánto están cumpliendo las métricas que yo defino. Veíamos antes que una métrica es, por ejemplo, el tiempo, que es la duración media de la sesión, o las páginas por sesión. Y entonces acá lo que hice fue generar objetivos que me permiten medir eso. Entonces acá están los objetivos de más de 3 páginas, más de 6 páginas, objetivos inteligentes, que son los que crea Analytics automáticamente, y los objetivos de tiempo. Por ejemplo, quién navegó más de 30 segundos, más de 1 minuto y medio o más de 2. Entonces lo importante de esto es que yo puedo cuantificar cuánta gente está cumpliendo estos objetivos. Para crear un objetivo hay que ingresar en la parte de configuración que está abajo, que es esta ruedita que está abajo a la izquierda, y crear un objetivo. Y los objetivos no solamente son los que yo les mostraba de contenido, que son gente que ingresó a mi sitio y que cumplió cierta cantidad de tiempo o ingresó a tantas páginas. También puedo hacer objetivos de ingresos, como pueden ver acá, de reservas, de compra de entrada, de adquisición. Por ejemplo, creó una cuenta, de consulta, creó una reseña, de interacción, agregó a favoritos, reproducción de medios, etc. Son variada la cantidad de objetivos y el objetivo claramente va a depender de cuál es mi negocio. Si yo tengo un sitio web informativo, claramente yo quiero medir que se consuma la información. Entonces yo hago objetivos relacionados con el tiempo, con la visualización del contenido. Pero si yo soy, por ejemplo, un hotel, mis objetivos van a estar relacionados con la reserva. O, por ejemplo, compra de entradas si yo vendo algo online. Entonces va a depender el objetivo de mi negocio. Y es por eso que al principio veíamos los informes, que son bien informes tipo genérico de adquisición, de comportamiento. Pero cuando yo creo objetivos relacionados a mi negocio. Y eso lo puedo ir midiendo y así voy entendiendo mejor a los clientes. Y bueno, acá me pide la descripción del objetivo y posteriormente información adicional del objetivo. Entonces acá yo le puedo poner un valor al objetivo y puedo generar un embudo.
por ejemplo, yo puedo generar una secuencia desde que ingresa a mi página hasta que me compra. Y eso lo puedo medir. Entonces, si hay gente que llegó a la mitad de este embudo y, por ejemplo, no me compró, yo puedo generar alguna acción a estos usuarios. Entonces ahora veamos el quinto informe que teníamos pendiente, porque el quinto informe es de conversiones. ¿Y qué hace el informe de conversiones? Es medir el cumplimiento de estos objetivos que creamos. Entonces, por ejemplo, acá me dice cuántos objetivos yo cumplí y cuánto es la tasa de conversión del objetivo. Es decir, de todos los usuarios que ingresaron, un 35,36% cumplieron los objetivos que yo definí. Entonces, los objetivos van a depender de mi negocio. Y eso yo lo puedo medir a través de este informe, que es de conversiones. Lo bueno también del informe de conversiones es que yo puedo habilitar la opción de comercio electrónico. Con esta opción Google Analytics me genera informes de ventas. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver el comercio electrónico, están las métricas de la ciudad, que es la dimensión, o sea, la dimensión, y después todas las métricas, la adquisición, el comportamiento y las conversiones. Entonces yo puedo ver la gente de Santiago, cómo llegaron a esos usuarios, cómo se comportaron dentro de mi sitio, y a la derecha pueden ver cómo fueron las transacciones que generé en el negocio. O sea, acá se habilitó la nueva opción del comercio electrónico donde yo puedo medir todas las transacciones. Entonces acá yo puedo medir los ingresos, la tasa de conversión, es decir, cuánta gente del total que ingresa me compra. Entonces, como yo les decía, la primera columna, que es de ciudad, es una dimensión. Y eso yo lo puedo cambiar. Entonces acá yo le puedo poner, muéstrame en vez de ciudad, muéstrame, por ejemplo, por dónde ingresaron. Entonces yo le pongo el canal. Y el canal significa que yo puedo ver si ingresaron de redes sociales, de Google, o de otro medio, de un email marketing, por ejemplo. Entonces acá yo puedo identificar qué canal de mis distintos canales digitales me genera mayor venta. Entonces puedo ver cómo es el comportamiento de esos usuarios y cómo es la venta de esos usuarios. Y todas esas métricas de dimensiones, que es la primera columna, yo la puedo ir cambiando por otro tipo de métricas. Puedo analizar, por ejemplo, qué navegador ocupan, o qué edad tienen, o qué tipo de usuario es. Y eso es sumamente importante para ir tomando decisiones, porque del total de mi audiencia yo puedo ir sabiendo cuáles me están comprando. O sea, si son de cierta ciudad, si tienen ciertos intereses, qué tipo de persona. Y eso me permite ajustar la comunicación a mis usuarios. Y también me entrega un funnel o embudo. Este embudo me permite ver cuánta gente ingresó productos al carro cuando yo soy un comercio electrónico y cuánta gente pagó y cuánta gente posteriormente pudo realizar el pago exitoso. Entonces eso es sumamente importante para yo poder ir midiendo las etapas, porque muchas veces pasa que gente ingresa al carro ciertos productos, pero no lo termina comprando. Entonces acá yo puedo ir detectando la razón, que puede ser, por ejemplo, un problema quizás con la tarjeta de crédito del usuario, o también puede ser un problema en mi sistema que no está generando la venta, o quizás la página web no es tan amigable y la persona de, por ejemplo, el dispositivo móvil no puede ver la información de correcta forma. Y también estos informes me entregan el comportamiento de compra. Por ejemplo, me entrega el total de sesiones, la gente que ingresó a mi sitio, después las sesiones con vista del producto, pero no compraron, las secciones con que añadió el producto al carrito de compra y el abandono de la compra. Entonces esto también me permite hacer seguimiento de qué está pasando en cada etapa y cómo poder solucionarlo. Ahora hablemos un poco de las audiencias. Entonces hablamos de los objetivos que nosotros podemos crearlos asociados a mi negocio y hay distintos tipos. Entonces ahí yo lo voy configurando a lo que yo quiero ir midiendo. Otra cosa importante son las audiencias. Dentro de las audiencias quiero destacar el remarketing, que el remarketing no sé si lo han visto, pero es mostrar el producto en varios dispositivos y en varios formatos dentro de los canales digitales. Y esto es sumamente beneficioso cuando lo sabemos usar bien, porque el remarketing lo que hace es permitir crear listas de diferentes segmentos de clientes. Entonces, por ejemplo, hoy día el 70% de las personas abandonan el carrito sin completar una compra.
¿Qué es lo que hace el remarketing? El remarketing es un código que se instala en cada etapa del sitio y me permite hacer un seguimiento. Yo puedo medir qué gente llegó a la página principal o qué gente llegó a un producto, por ejemplo acá a las camisetas, pero ahí se fue del sitio. Por ejemplo, yo puedo medir toda la gente que llegó a este producto pero se fue. Probablemente quizás no encontró el producto que esperaba. Y esa audiencia yo la puedo tomar y le puedo mostrar algún tipo de comunicación, ya sea un email marketing, algo en redes sociales, que permita como ampliar la oferta, porque probablemente no escogió mi producto porque no era el que buscaba, pero le puedo mostrar que tengo otro tipo de producto. O, por ejemplo, gente que subió al carrito, pero no hizo la compra. Quizás por algún motivo no hizo la compra, le falló su tarjeta de crédito y yo puedo mostrarle distintas opciones de pago. Y, por ejemplo, llegó a la confirmación y este cliente ya me compró, yo lo puedo identificar. Y lo importante de esto es que yo puedo hacer un seguimiento de ese cliente. Le puedo enviar una encuesta de satisfacción, le puedo mostrar nuevamente otros productos, generando una nueva audiencia, yo puedo mostrarle productos similares. Entonces, yo puedo hacer seguimiento de estos usuarios y eso es sumamente importante y lo puedo hacer con el remarketing. Lo otro, cuando hablamos de audiencia, hoy día el 70% de los usuarios que hacen campañas digitales solamente usa datos demográficos para segmentar. Y eso es un gran error, porque yo en Analytics y en todas las campañas digitales que haga, tengo opciones de mejorar mi audiencia, no solamente del punto de vista demográfico. Puedo hablar de pasiones, afinidades, temas, qué le importa a mi audiencia, qué la mueve, qué tipo de actividad hace. Yo le puedo hablar directamente a esa audiencia. O mejor aún, audiencias con intención de compra. Yo puedo hablarle a una audiencia que tiene, por ejemplo, intención de compra en viajes, que compra viajes dentro de Chile, por ejemplo. Y la personalización, que es lo que hablábamos, el remarketing, ocupar audiencias similares. Yo puedo tomar una audiencia y hablarle automáticamente a audiencias similares a la que le estoy hablando, y eso amplía mi espectro de la audiencia. Entonces, hablando de estas audiencias, por ejemplo, de pasiones, intención de compra, también existe un reporte que es el informe de comportamiento en la sección de intereses, donde yo puedo ver dónde está esa audiencia. Entonces acá yo puedo destacar que hay audiencias de pasiones y de intención, que son las que están acá. Pasiones, que son las afinidades y temas, y de intención. Entonces yo puedo detectar cuánta gente de mis usuarios responde a ciertas audiencias. Y eso es sumamente importante porque yo después puedo generar acciones sobre ello. Yo puedo ver, por ejemplo, si una categoría de afinidad responde y cumple los objetivos que yo generé previamente. Entonces, acá es importante destacar que hay audiencias, por ejemplo, de pasiones y audiencias de intención, que no son lo mismo, porque yo puedo tener una pasión por los viajes, pero quizás yo no soy el tomador de decisión y compro los pasajes. Entonces, acá yo lo hablo de una audiencia con intención de compra. Entonces, cuando yo las tengo bien diferenciadas, puedo llegar de mejor forma y concretar una venta, por ejemplo. Entonces, acá la creación de audiencia es súper importante, tanto como la creación de objetivos. Entonces, las audiencias, acorde a nuestro sitio web, por ejemplo, el sitio de promoción, nos sirven para volver a impactar a usuarios que ya se interesaron con nuestro contenido. Acá, si se fijan, está audiencia de afinidad, audiencias de remarketing, que son gente que llegó a mi sitio y que yo la quiero volver a impactar. Y audiencias por cada sección de mi sitio. Acá yo puedo decir, por ejemplo, yo a la página que llegaron fue la página ¿Qué hacer? Dentro del sitio de promoción. Entonces yo le puedo mostrar comunicación a todos los que llegaron a esa página, porque probablemente los que llegaron a esa página tienen mejor comportamiento en mi sitio, y yo no le quiero mostrar a todos porque yo sé que el resto de las páginas, por ejemplo, tiene mal rendimiento. Entonces yo quiero asegurarme de la página que tiene mejor rendimiento, que la gente vuelva a llegar a ese sitio. Y por ejemplo acá nosotros, que somos un sitio de promoción turística, creamos audiencia por cada región de Chile, porque la comunicación que le hablamos a cada región es distinta. Entonces acá nosotros podemos segmentar muy bien a los usuarios
y ver qué puede estar fallando en alguna región en particular que afecte el rendimiento de esa sección. Por eso que lo importante es de estas audiencias grandes que tenemos, que podemos medir, ir achecando y crear unos pequeños clústeres para poder impactarla mejor y así personalizar la comunicación. Lo otro importante es que yo en Analytics puedo crear un dashboard o un panel donde yo puedo visualizar toda la información relevante. Acá toda la información relevante va a ser distinta de un negocio a otro. Por eso que yo lo puedo crear a nivel de qué es lo importante para mí. Entonces acá en la sección de personalización paneles yo creo un dashboard que se los voy a mostrar con las métricas que consideramos nosotros relevantes. Acá lo importante para nosotros es, por ejemplo, saber la fuente de las visitas. La fuente de las visitas, por ejemplo, en su mayoría es Google. Otros directos, que tipean directamente la URL. Por ejemplo, otros son Facebook. Y esos son lo que a nosotros nos interesa conocer. Pero también nos interesa saber, por ejemplo, el número de sesiones y la duración media de cada... Perdón, se me corrió acá. Ahí estoy. La duración media de la sesión por país. O también puedo ver la página con más sesiones. Me interesa saber dónde están ingresando más. O, por ejemplo, qué dispositivo. Y acá tengo en otro menú los usuarios nuevos y la duración media de la sesión. Entonces tengo todo lo que es relevante para mí para la toma de decisiones. Y todo este panel yo lo puedo crear de forma muy sencilla, arrastrando estos paneles que me interesa a mí conocer, y así tengo la consulta rápida para ver toda la mezcla de los informes que vimos. Entonces yo acá puedo poner informes de tiempo real, de audiencia, de adquisición, de comportamiento, y el último que vimos que fue el de conversión. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo instalar Google Analytics? Google Analytics se instala en el código del sitio, pero acá es sumamente sencillo. Si ustedes tienen su sitio autoadministrable, lo pueden instalar de manera muy sencilla. Tienen que ingresar solamente a esta página, analytics.google.com, y registrar el sitio. Acá les pide el nombre de la cuenta, la URL de su sitio, y les da un código. Este código lo pueden instalar dentro del código del sitio, que es a nivel de estructura del sitio, pero si ustedes tienen WordPress lo pueden hacer a través de un plugin. Y tienen que ingresar a WordPress, a la sección de plugins, y bajar GA Google Analytics, y les permite instalar de manera sencilla el Google Analytics. Les pide el ID y el código que les da cuando ustedes se registren en este sitio web. Así de sencillo pueden tener esta herramienta que mide las métricas de mi sitio web. Otra opción es hacerlo a través de un código, y abajo hay una descripción y un link de cómo instalarlo a través de código, que es un poco más complejo, pero también se hace a través de WordPress y no debería ser más complejo que poner un código en la parte superior del sitio. Acá yo les quiero entregar otras herramientas útiles que les van a servir para su sitio web. Por ejemplo, Google Search Console. Esta es una herramienta especial que mide principalmente para los que se quieren posicionar de manera orgánica a través del SEO. Entonces, con esta plataforma yo puedo saber cuáles son las palabras que están generando tráfico a mi sitio, y también puedo ver qué errores en la estructura del sitio se detectan y se pueden mejorar para aumentar, por ejemplo, niveles de carga, niveles de visualización del contenido, y así ayudar a la optimización de manera orgánica de mi sitio. Otra herramienta importante es el planificador de palabras de Google. Yo desde Analytics puedo ver cuáles son las palabras que me están generando tráfico a mi sitio web, pero con esta herramienta también puedo ver cuál es el universo de palabras que yo puedo llegar. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una campaña de pago, yo puedo ver cuál es el potencial de esas palabras, cuánto es el nivel de búsqueda y cuánto es el costo de esas palabras. Entonces, para tener ideas de palabras que lleven tráfico a mi sitio, les recomiendo esta plataforma que se llama Google Keyword Planner. Y acá pueden ver, si ustedes ponen una palabra, por ejemplo, Turiquique, pueden ver ideas de palabras claves que les va a llevar tráfico a mi sitio.
Entonces yo acá puedo ver cuál es mi competencia y cómo puedo llegar a esas audiencias. Otras herramientas que les recomiendo para su sitio web son SEMrush y Screaming Frog. Estas herramientas son especiales para el SEO, para el posicionamiento orgánico, porque lo que hacen es una radiografía del sitio. Entonces también entregan ideas de palabras clave y cómo mejorar todas las URL de una web en distintos puntos. Por ejemplo, tiempos de carga, no sé, optimización de imágenes, etcétera. Y todo eso va a ayudar a la optimización orgánica del sitio. Hablamos harto de Google Analytics, de cómo funciona el tráfico en mi sitio, pero hay otra herramienta que se llama SimilarWeb que permite medir a los competidores y analizar sus métricas. Porque probablemente yo puedo tener mis métricas, pero un buen punto de comparación puede ser mi competidor. Entonces yo acá puedo poner la URL de mi competidor. Entonces, por ejemplo, acá yo puse Despegar y Cocha. Entonces puedo ver cómo se comportan ambos, quién tiene más visitas, quién tiene más duración media de la sesión, cuál es el porcentaje de rebote, que es lo que veíamos, que es la gente que ingresa y no hace nada en mi sitio. Entonces, entre más bajos, mejor. Y yo puedo compararme. Entonces puedo ver, por ejemplo, referentes de la industria, cómo está su comportamiento y cómo lo comparo con mi sitio. Y así tengo un punto de comparación para poder ir mejorando. Ya cerrando con la presentación, les quiero recomendar la capacitación. Y esta capacitación es online y es gratuita. Toda la información que vimos de los informes de Google Analytics las pueden encontrar en una certificación de Google, que es una certificación gratuita. Es una academia de Google que se llama Skillshop. Y lo bueno de esto es que obtienen una certificación de Google y que valida todos los conocimientos que ustedes adquirieron de la plataforma. Y eso es sumamente valioso, por ejemplo, si ustedes trabajan con alguna persona que le vea la analítica del sitio, se pueden asegurar pidiéndole su certificación. O ustedes mismos pueden obtener mayor conocimiento a través de la certificación de Google Analytics. Y también hay certificaciones, por ejemplo, de redes sociales, que les recomiendo, que son de Blueprint, que es para Facebook y para Instagram. Está Google Skillshop, que ahí pertenece la certificación de Analytics, pero también hay más, hay de Google Ads, de Google Mi Negocio, que también son muy relevantes hoy día para saber cómo vender por Internet. Y hay cursos de Google Actívate, que hay distintos cursos de comercio electrónico y también de marketing digital, no solamente de plataformas Google, sino de todo el espectro de marketing digital. Con eso cierro mi presentación. Espero que les haya aportado el conocimiento de esta importante plataforma y quedo atento a cualquier duda.